¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Las tormentas y el inconsciente colonial, del libro La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político, de Diego Stulbarg. Para salir de la dialéctica inclusión-exclusión y su bloqueo sobre la creación de formas de vida, la analista y filósofa brasileña Sueli Rolnik busca en la lógica de las sensaciones una nueva dinámica de pensamiento en base a la emergencia de mundos virtuales. Su punto de partida es una imagen, una tormenta eléctrica y un pararrayos. Así presenta la relación entre Gilles Deleuze y Félix Guattari. La escena se resume en 3 momentos: una serie de tormentas, intensidades que nos desestabilizan, unas capacidades para captar singularidades en ese caos, afectos, percepciones, ideas, una aptitud para modular lenguajes a partir de las singularidades extraídas del fondo tormentoso. La tormenta es aquello que al afectar a la subjetividad desestabiliza a los sujetos. La captación de esas afecciones perturbadoras es lo propio de Guattari, y la formación de un lenguaje a partir de esas captaciones es Deleuze. La tormenta es ya una parte del sujeto. Rolnik lo llama fuera de sujeto. Es como si se tratase de la parte de afuera, su afuera más propio, aquello que se presenta como violencia irruptiva, que desdibuja los mapas de referencias y caotiza la existencia. Una fuerza del sujeto capaz de cuestionar aquello que el sujeto intenta conservar como su ser. Esa tempestuosa desestabilización es la que Rolnik identifica con Guattari. ¿Qué quiere decir aquí Guattari? La figura de quien se vulnerabiliza ante el caos. Vulnerabilizarse como modo de permitir que emerjan nuevos universos virtuales. Esta vulnerabilidad o fragilidad es la clave que permite dar curso a una subjetividad diferente a la del sujeto que se resiste al caos, ese que defiende su estabilidad a toda costa. Este sujeto es un individuo neoliberal, heredero de una larga historia que en nuestro contexto comienza con la conquista de América. En Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, Rolnik define como cartesiana esta subjetivación clásica de matriz cristiana. Patriarcado, catolicismo, capitalismo, colonialismo y logocentrismo son fenómenos de larga duración que actúan sobre nuestros modos de vida y conforman lo que ella llama un inconsciente colonial, colocando al sujeto por encima del fuera de sujeto, instancia devaluada a la que, sin embargo, se acude cada vez que colapsa la estabilidad subjetiva y se vuelve imperioso crear referencias de orientación. Y en este segundo bloque presentamos la entrevista a Diego Stulbarg. Él nació en Buenos Aires, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, es docente y coordina grupos de estudios sobre filosofía y política. Fue miembro del colectivo Situaciones del 2000 al 2009, con el que realizó una intensa tarea de investigación militante, complementada con publicaciones. Y de Tinta Limón Ediciones coedita la obra de León Rosisner para la obra Biblioteca Nacional, y es coautor de varios libros, entre ellos Buda y Descartes, La tentación racional y Vida de perro, balance político de un país intenso del 55 a Macri, basado en sus conversaciones con el periodista Horacio Berbisky. También el libro La ofensiva sensible, que es el libro que nos reúne hoy, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político. Bueno, si querés, Guille, ponemos la entrevista al aire. Dentro del contexto político que nos encontramos hoy, y a una semana del triunfo de Milei, ¿cómo ves la situación actual? A una semana de la segunda vuelta, me parece que todavía la situación está determinada por el impacto de los resultados electorales, más allá del nivel de sorpresa que puede haber causado o no la victoria de la fórmula Milei-Villarroel. Creo que estamos en un camino
que todavía no se sale de los cauces previsibles, es decir, de la conversión del programa electoral de Milei en un programa de Estado, como las palabras prestadas del politólogo Alejandro Horowitz, para quien el programa de gobierno con el que se gana elecciones está determinado por el arco de votantes, por la reunión de un arco de votantes, en este caso en la segunda vuelta muy amplio, ¿no? Cercano al 55% de los votos, mientras que el programa de Estado siempre es una compatibilización entre el programa de gobierno y los intereses del bloque de clases dominantes. Entonces me parece que estamos en esa transición y por eso vemos como banderas como la dolarización o el cierre del Banco Central están siendo objeto de todo tipo de transformaciones, lo mismo que el supuesto rechazo de Milei a comerciar con Brasil y con China. Todo eso está en proceso de negociaciones bajo la forma de una revisión de temporalidades, de momentos, de nombres, de distribución de ministerios, de espacios de poder. Así que bueno, tengo la impresión de que todavía estamos en ese proceso, que es más o menos el proceso previsto, lo cual no quiere decir que no estemos también bajo la perplejidad de que sea una agenda de ultraderecha la que haya construido el arco de votantes por parte de un personaje como Milei, que acaba de vencer a toda la oposición política, a todo el sistema político, o mejor dicho, a todos los partidos políticos preconstituidos sin estructura propia. Entonces, digamos, hay ahí una novedad política muy amenazante, digamos, ¿no? Una novedad política peligrosa, puesto que la agenda de la ultraderecha supone que la articulación y la narración de la desesperación de una parte de la sociedad con la política y con la vida material, ha quedado en manos de personas que tienen una visión del mundo y una visión de las cosas que se encolumna con lo que podríamos llamar los procesos más reaccionarios y el bloque más hostil a los intereses populares de la historia argentina, ¿no? ¿Cómo ves a la oposición hoy? Con respecto a la oposición, creo que habría que seguir el razonamiento que hacíamos recién. Es el hecho de que Milei gana con una fuerza política que no tiene estructura y le gana al conjunto de las fuerzas políticas electorales del país. Hay que recordar que si bien Macri y Bullrich, después de la primera vuelta, rompen su propia fuerza política para apoyar a Milei y ofrecerle la posibilidad de ganar, pero además después ocupan lugares centrales en el gabinete y lo proveen de contactos políticos empresariales. En una primera instancia Milei ganó a cada uno de los partidos políticos de las dos grandes coaliciones del sistema político argentino. Entonces ahora me parece que el planteo sobre la oposición política es un planteo que hay que ver si no es más que un mero paso de la oposición, algo así como una especie de cambio de régimen político. Creo que hay que verlo porque entonces lo que significa el triunfo de Milei podría significar algo más que una elección, podría significar el hecho que acá se está atravesando una crisis política un poco más grande que un mero cambio de gobierno y que hay que ver cómo se recodifica el sistema político a partir de esto. Desde el punto de vista político electoral, uno imagina que en la oposición estarán algunos de las vertientes políticamente más dinámicas del post-2001, básicamente el kirchnerismo, sectores de izquierda, sectores del peronismo. Cuando digo sectores me refiero a que seguramente, como todos sabemos, habrán también otros sectores del peronismo mucho más disponibles a participar del gobierno de Milei o a dar gobernabilidad. Y con el radicalismo habrá que ver también lo mismo, ¿no? ¿Qué sectores deciden hacer una oposición moderada? ¿Quiénes participar del gobierno? En fin, me parece que desde el punto de vista político electoral lo que hay es una reorganización. Queda por ver qué pasa con la oposición, vamos a decir así, más callejera. Colegios, fábricas, universidades, barrios, clubes, intelectualidad, terapias, docentes, en fin, un universo social y cultural mucho más amplio que el que se representa en las elecciones. Yo siempre tengo expectativas de que sea esa la dimensión en la que se reconstruya algo que no sea una mera oposición política, sino que sea
crítica civilizatoria potente frente a los planteos que hoy está haciendo el nuevo gobierno. En este contexto, ¿cómo se podría, desde los afectos y sensibilidades que desarrollan los pueblos, crear una resistencia como una ofensiva sensible a lo que se nos viene en este nuevo panorama político en la Argentina? Cuando me preguntás por la ofensiva sensible, que es el título de un librito que yo escribí ya hace unos cuantos años, recuerdo cuál era el sentido de esa palabra ofensiva sensible. Tenía un doble propósito, que era marcar cómo las formas de dominación son formas de dominación sobre la sensibilidad. Por ejemplo, el terrorismo de Estado es una práctica de aterrorizamiento, o las competencias neoliberales, el modo en que el neoliberalismo somete a las poblaciones a la competencia económica, son también formas de desensibilización, y cómo los grandes momentos de resistencia a esas formas de desensibilización fueron auténticas contraofensivas sensibles. Hay que pensar en lo que significó las Madres de Plaza de Mayo, los movimientos piqueteros en el 2001 o más recientemente los feminismos populares. Tengo la impresión de que lo que pueda ocurrir en América Latina y en la Argentina acá adelante, desde un punto de vista verdaderamente crítico, que intente cortar con las pulsiones de barbarie que estamos viendo bajo el nombre de ultraderecha y reconstruir posibilidades populares otras, tiene que ser parte de una ofensiva sensible. Por ofensiva sensible quiero decir oponer un mundo de afectos otros a los del terror y la competencia, a los del racismo y el sexismo, a los del clasismo. Y me da la impresión de que eso solamente es posible de reconstruir desde un clima de fraternidad que muchas veces falta en las convergencias entre los grupos militantes. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro